Arratsaldeon, Jan Andreok, eta ongi etorriak jardunaldi honetara. Jardunaldi hau dakizten bezala antolatu da Gernikako estatutuaren 20. urtemugaren inguruan. Eta antolatzailea da Euskonews Media. Jakingo duzute eta ezagutuko duzute Euskonews Media euskarazkuntzako aldizkari elektronikoa bat dela, aztekari bat, azkero sarean sartzen da, eta batzuetan gai monografiko bat jorratzen du, hau bezala, eta gaurko hau datorren naziraian egongo da sarian. Monografikoa benetako garantzia baldin badu, orduan baita ere antolatzen dugu eta antolatuko dugu halako jardunaldiak edo nahi inguruan. Euskonewsen aterako den 51. zenbakian lehendabizi eta horren ere eskubilan ikusi dezakizute Pedro Luis Uriarterekin elkarrizketa luze bat dator, eta gero gaur hemen mailinguru honetan dauden parte hartzaileen txostenak ere bai. Txosten horiek dira gaiak lehendabizikoa José Manuel Castel Sena, el diferencialismo y su programación estatutaria. Gero, Gregorio Monrealena, el Estatuto de Autonomía y su perspectiva histórica. Hirugarrena Gurutz Jauregirena, Estatuto y entramado constitucional. Gero, Mari Carmen Gallastegirena, Hacienda Autonómica de Buruz. José Luis Licindia, Hizkuntza, Kultura eta Estatutua. Martín Rasquirena, la Comunidad Foral Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, niveles relacionales. Josu Erkorekarena, la disposición adicional. Javier Caño, la especificidad foral. Eta azkenik Pedro Miguel Echenikerena, ciencia eta estatuto garapena. Gaurko gaia, ez dela beharrezkoa esan zein garrantzia duen eta gaurkotasuna baita ere. Eta pentsatzen dut Eusko Ikaskuntzak estatutoarekin zerikusi handia baduela eta izan duela eta behar bada izango duela. Azkenik eskertu nahi nuke José Manuel Castells koordinatzaile modura lan egin duelako, bat ere askotan elkarlanean aritzen gerala eta nahiko ondo esango nuke, parte hartzaile guztiei eta baita ere etorrizaten guztioi. Bienvenidos a esta jornada que organiza Euskonews Media, dando origen, diríamos, a una nueva modalidad, que es la de editar números monográficos en torno a temas que se consideren de verdadero interés. Supongo que todos ustedes conocen ya la revista electrónica Euskonews. Es una revista que trabaja y toca temas de cultura vasca y que Eusko Ikaskuntza acaba de celebrar su primer aniversario también. Es una revista semanal, son temas culturales, socioculturales, diríamos, en un aspecto más amplio. Entonces, al organizar Euskonews Media este número monográfico en torno a los 20 años de Estatuto de Autonomía, y considerarse que el tema tiene una importancia capital, diríamos, o por lo menos muy central, hemos creído también conveniente organizar esta jornada en la cual las personas que han conformado ese número monográfico de Euskonews van a exponer aquí sus trabajos o parte de ellos para que ello dé lugar, si ustedes lo creen conveniente, a una conversación o a una discusión, una posterior puesta en común. Me parece casi ocioso subrayar la importancia del tema en los días que vivimos. Quisiera de todas formas solamente dejar constancia de dos aspectos. Uno, lo que supone para la Sociedad de Estudios Vascos, lo que ha supuesto, y recordemos el famoso Estatuto del 31, en el cual tuvo una parte
tan activa la sociedad y que, bueno, pues a lo mejor hoy en día también podemos aportar nuestro grano de arena en un momento tan importante. No solamente con este número de estudios, sino quizá con otras futuras actuaciones. Y también quisiera comentar un poco respecto al momento importante en el cual se encuentra el estatuto y una especie de, no sé si de encrucijada o de realmente momento complicado, y cuando vemos que el estatuto tantos años, pero tantísimos años reivindicado, pues es no celebrado por el mismo grupo, digamos, sociopolítico que lo reivindicó, y a la vez nos encontramos con que las fuerzas más furibundamente estatutarias pues son aquellas que nunca quisieron el estatuto o que se vieron obligadas a concederlo, ¿no? Y realmente es una situación curiosa, interesante y que merece la pena que tratemos sobre ella. Bueno, pues agradezco su asistencia, quiero agradecer al IVAP, con el que realmente nos unen bastantes trabajos y realmente quiero decir que con gran satisfacción y espero que sigamos colaborando largamente con el IVAP. Agradecer, me parece que ya lo he dicho, pero por si acaso no quiero olvidar a José Manuel Castells, que ha actuado de coordinador, al IVAP, a todos los participantes en la mesa, bueno, que ahora voy a presentar en castellano también, solamente lo he hecho en euskera. No sé si el señor Castells, José Manuel, ¿es de Torres? Bueno, entonces, José Manuel Castells había escrito para el SCONUS el diferencialismo y su programación estatutaria, pero él no está con nosotros. Luego, Gregorio Monreal, aquí presente, sí, el Estatuto de Autonomía y su perspectiva histórica, Buruz Jauregui, que actuará de moderador Estatuto y entramado constitucional, Maricarmen Gallester y Hacienda Autonómica, José Luis Luzundia, Hizkuntza, Cultura eta Estatutua, Martín Prats, la Comunidad Foral Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca a niveles relacionales, Joshua Erkoreka, la disposición adicional, Javier Caño, la especificidad foral, y Pedro Miguel Echenique, que en Euskonus él ha colaborado con el tema ciencia eta estatuto Garatena, pero que aquí presente está un Ugalde. No desconozco si con el mismo tema, pero bueno, pues nada más, muchas gracias y espero que sea muy provechoso. Arratsaldeon guztioi, lola esan duen bezala, jornada honek koordinatzailea José Manuel Castells da, bera kanpoan dago, eta orduan maneri tokatu zait gaur moderatzaile lanak egitea. Beraz, jende asko bera hemen hitz egiteko, denbora gutxi dugu, eta horregatik behar dugu, lehenbairen hasi, eta gutxiagoekin hasi, ezta? Decía que el coordinador auténtico de estas jornadas es el profesor José Manuel Castells, que por razones laborales se encuentra fuera y entonces no ha podido asistir, entonces me toca a mí hacer la labor de moderador, aparte de participar como uno de los participantes más. Entonces decía que somos mucha gente y consecuentemente yo creo que vamos a tratar de hacer un acto lo más ligero posible. Dado que somos muchos, vamos a intervenir cada uno de nosotros del orden de 5 minutos como máximo, y de forma que luego pues entre ustedes se puede elaborar o establecer un diálogo a los efectos de hacer las preguntas, las cuestiones que quieran plantear. Yo, por lo tanto, sin más, voy a ir cediendo la palabra y como no tengo un orden establecido, yo voy a seguir el orden que aparece en el acto, en el papel oficial de la invitación. Por lo tanto, les doy la palabra en primer lugar a Javier Caña. Sin más presentación que el agradecimiento por la invitación, paso a decir en una breve síntesis cuál ha sido el objeto de la comunicación. El tema ha sido la especificidad foral del Estatuto Vasco, sobre eso se puede hablar muchísimo, pero yo he concentrado un poco en dos ideas, una que es la especificidad y luego las especialidades. Lo primero digo que es una cuestión de calidad y lo otro es cuestión de cantidad, cuántos derechos, cuántas competencias. Y la primera, la especificidad foral, la que yo he destacado, que otras muchas que se podrían destacar, es de contraste, porque si habitualmente se suele decir que los estatutos se catalogan como leyes concesionales del Estado, que distribuyen competencias de origen estatal, en el caso vasco, pues hombre, en cuanto que el estatuto reproduce un estatus nacionalitario del artículo 2, pues podría quizá encajar esta definición. Pero en la medida en que el estatuto también tiene un estatus foral, una raíz foral,
y no recibe ni actualiza nada del Estado, sino que asume o distribuye, actualiza competencias que no han pasado en ningún momento, no proceden del Estado, sino de unas entidades distintas a las que la disposición adicional ha dado un trato diferencial. Evidentemente es más que discutible, y lo desarrollo un poco, el que desde la perspectiva foral se pueda seguir calificando al Estatuto como ley concesional. Porque yo que sepa, en esta materia foral, lo único que el Estado hace es proteger o reconocer, aportar una protección, pero no distribuir competencias de origen estatal. Bajo este punto de vista, por tanto, hay una especificidad importante que nos llevaría muy lejos, pero ahora nos la puedo apuntar. Y esto no es una cuestión, entiendo yo, únicamente teórica o de un debate más o menos ilustrado, sino que podría tener aplicaciones prácticas en materias de reforma, en materias de modificación también de contenidos estatutarios de raíz foral. Y yo creo que ahora, y ese sería un debate interesante, en la situación en la que se encuentra el concierto económico hoy, creo que sería importante y se contribuiría bastante a la dignificación del estatuto, que se ha apuntado aquí que está en encrucijada, y reivindicar un poco desde la perspectiva jurídica y ahondando en esta perspectiva el carácter no concesional y por tanto, no voy a decir intocable, pero difícilmente tocable por parte del Estado cuando no ha partido de él en absoluto porque no ha habido ningún tipo de atribución competencial de origen estatal. Esta especificidad a mí me parece importante y la destaco. Y luego, como consecuencia de la especificidad, sería ya otra cuestión distinta a las especialidades forales. Si un derecho es teóricamente, o los derechos históricos son unas coberturas que encubren facultades que han cambiado en la historia, habida cuenta que la disposición adicional, el párrafo segundo, conecta el derecho histórico con el régimen foral, aunque yo creo que no hay que identificar al derecho histórico con situaciones del pasado, sino también del futuro, pero puesto que lo hace la disposición adicional, es evidente que a la hora de actualizar ese régimen foral, régimen, no contenidos, y un régimen es una estructura básica que puede cambiar en la historia, tener manifestaciones distintas, pero sustancialmente es una síntesis que en alguna ocasión yo la he definido, no con carácter muy original, pero la he definido como unos sujetos, unos entes, que son los territorios históricos, que tienen personalidad propia y que no la pierden a pesar de ningún proceso de integración. Esto es un ser. Este poder originario de estos entes se transforma históricamente en un contenido concreto que son lo que hemos llamado fueros materiales, lo que hemos conocido como ordenamientos concretos. Es un haber competencial, organizativo e institucional. Y luego también en algún momento determinado, aunque esto sea más discutible, la interiorización de esta articulación de los fueros o de los territorios forales por la corona dio lugar a una peculiar forma de relación, que llamo forma de estar. Y esto sería, en síntesis, el régimen foral, cuando le toca actualizar esto al estatuto, que no lo culmina, porque también hay otras leyes como la de territorios históricos y la de concierto económico que ultiman la actualización, aunque todavía está sin acabar. ¿Qué hace el estatuto? Bueno, pues siguiendo el esquema de ser, haber y estar, en el título preliminar ha actualizado el ser de dos maneras. Primero, reconociendo a los territorios históricos en el artículo segundo el derecho a la integración en la comunidad vasca. Derecho, opción. Pero esta opción de integración, siguiendo la tradición histórica, es sin pérdida de la identidad, sin pérdida de su propia personalidad. No se diluyen en un proceso de integración. Por eso el artículo tercero sigue reconociendo que a pesar de todo, los territorios históricos podrán organizarse, etcétera, de la manera que les parezca. También hay una actualización del ser en la medida que, como todo el mundo sabe, parte de los contenidos competenciales históricos pasan al nuevo ente que es la comunidad vasca, una titularidad nueva. En el título primero y sucesivo, segundo y tercero, se dedica el estatuto a actualizar ese haber, esos contenidos que llamamos hoy en día derechos históricos, y que se pueden concretar fundamentalmente, aunque me olvide de alguno, en el artículo 10.5 que habla de la competencia en materia de derechos civiles forales, el artículo 16 que habla de la educación, el artículo 17 que habla de la policía autónoma, el título tercero que habla del concierto económico, que aunque tenga también competencia en los territorios históricos, es el concierto de la comunidad vasca, en su conjunto, no de cada territorio por separado. Y también lo mismo ocurre con los territorios históricos, que en el artículo 37 se actualiza el haber. Se les da un contenido mínimo en el artículo 37, que luego ha sido prolongado por la ley de territorios históricos y por el concierto económico. Entonces nos queda únicamente qué pasa con el último tramo del régimen foral, que era el estar. Bueno, el estar como actualización en la medida en que la actualización debe hacerse en el marco que lo permita la Constitución, y la Constitución hoy por hoy prohíbe
un Estado distinto a como lo configura la Constitución, es decir, no como una forma peculiar de articulación en el Estado, como se llama, una anexa, no como parte del territorio, sino como una entidad distinta. Esto hoy no lo permite, el principio de unidad no se ha podido actualizar. Ahora, el que no se haya podido actualizar no quiere decir que se haya resignado a no actualizarlo en el futuro, y por eso la disposición adicional única del Estatuto, cuando cierra, al reconocer que el régimen de autonomía que se aprueba no implica renuncia a los derechos históricos que podrían corresponder al pueblo vasco, cuya actualización se podrá realizar en el futuro, está anunciando, primero, que va a terminar la actualización, evidentemente, y que desde luego no renuncia a esta actualización del Estado como forma peculiar de relación con el Estado. En síntesis, es un poco la comunicación que podría hacer. Muchas gracias a Javier Caño. Le cedo la palabra sin más preámbulo a Demetrio Baterina. Por favor, hable con el micrófono porque estábamos grabando el programa. Bien, muchas gracias. En primer lugar, tendré que decir que yo estoy aquí en sustitución de José Manuel Castells. José Manuel Castells ha escrito una ponencia que está publicada en Euskonius y que no se corresponde con lo que yo voy a decir aquí. No se corresponde, aunque yo sintonizo plenamente con lo que él ha escrito. Lógicamente me he permitido la pequeña libertad de manifestar alguna reflexión distinta de la que ha hecho él en Euskonius, porque hay una pequeñísima diferencia de apreciación respecto de lo que es la posición del Estatuto de Gernika. Una pequeña diferencia que no es sustantiva. Yo creo que firmamos los dos, tanto el documento que ha firmado él como lo que ahora voy a exponer aquí, que va a ser muy breve porque no voy a exponer más que una cuarta parte de lo que tengo escrito, y que se debe fundamentalmente que hay una levísima diferencia generacional prácticamente inapreciable, pero que es de destacar. Yo al menos aprecio claramente una diferencia de discurso entre los políticos que protagonizaron el proceso de la transición y los políticos que protagonizaron el proceso estatutario y los que no hemos protagonizado ese proceso. Yo creo que hay unas generaciones que empiezan de mirar hacia abajo, que ignoran y que se sienten menos concernidos por los compromisos políticos a los que se llegó en aquel momento. Sencillamente, pues porque no los vivieron. Yo quiero destacar que quizás el rasgo más distintivo o más evidente del Estatuto de Gernika es de que se trata de una norma vocacionalmente transitoria para la regulación de la autonomía política en los 3 territorios del País Vasco Occidental. Para ello es suficiente repasar tanto los debates políticos que precedieron a la aprobación de esta importante norma y sobre todo el indiscutible contenido normativo de la disposición adicional primera del Estatuto de Gernika, a la que acaba de hacer referencia con todo acierto el profesor Javier Caño. Lugar en el que se encuentra, y no debemos nunca olvidar, una cláusula de reserva y de actualización de derechos históricos. Ello indica, por tanto, con claridad que ni las estructuras organizativas diseñadas para el interior del País Vasco Occidental, ni el texto competencial, ni el sistema de relaciones para con el Estado en el complejo normativo diseñado por el Estatuto de Gernika ha quedado definitivamente cerrado, sino abierto a ulteriores actualizaciones, eso sí, de fecha no determinada. Hay otros rasgos, además de esta cláusula, de esta disposición adicional primera, que avalarían esta tesis. Por ejemplo, los artículos 2 y 8, donde la propia territorialidad, me estoy refiriendo tanto al caso de Navarra como al caso de los enclaves que existen tanto en Álava como en Vizcaya. El tema de la territorialidad es un tema no resuelto en el momento de la aprobación del Estatuto y no resuelto 20 años después. O, por ejemplo, el artículo 26, que con grave quebranto de los principios democráticos bastante sagrados, se establece que el Parlamento Vasco estará constituido por un número igual de representantes de cada territorio histórico. Esto no puede ser una norma definitiva, a mi juicio, sino que tiene que ser necesariamente una norma de carácter transitoria. La propia indeterminación estatutaria de la capitalidad de la comunidad autónoma vasca, con quebrante en este caso del artículo 147 de la Constitución, es otro elemento que avala la naturaleza transitoria de esta norma. A estos datos normativos
que se deducen claramente del tenor literal del Estatuto de Gernika, creo que hay que añadir al menos dos datos políticos que son relativamente novedosos. En primer lugar, el estancamiento del proceso de transferencias, lo cual nos indica que hay un anquilosamiento del sistema diseñado para las relaciones entre la Comunidad Autónoma Vasca y el Estado, una posibilitación, podríamos decir, a la que no se le dé una salida inmediata. Y por otro lado, y este es un dato político que no debe pasarnos desapercibido en ningún caso, porque es un dato democrático, es la incorporación a la normalidad institucional de ese 15 o 20% de la población que hasta la fecha no estaba incorporada con normalidad. Yo creo que está llamando a un nuevo marco de relaciones políticas, y ese nuevo marco puede requerir evidentemente un nuevo sistema de organización interna y de relaciones con el Estado. Estos datos, a mi juicio, avalan la idea de que esta transitoriedad hace probablemente de que el Estatuto esté llegando a su estación término. Y con esta idea, que si quieren luego podemos discutir, voy a terminar porque lo demás que tenía pensado decir son lugares comunes perfectamente conocidos sobre el carácter, sobre los contenidos que tiene el Estatuto de Gernika, y que son derivados directamente de la disposición adicional primera como dato jurídico diferencial que avala la existencia primero de una estructura organizativa diferenciada, porque aquí hay 4 parlamentos y 4 ejecutivos, aunque no tengan todos potestad legislativa. Esto no es una organización típica de un país normal, es un país específico. También tenemos las competencias tanto de policía como de educación que se enganchan en la disposición adicional primera, y finalmente tenemos el concierto económico como forma de relación que también se ampara en la disposición adicional primera. Es decir, que por un lado la disposición adicional primera de la Constitución es la percha de la que se cuelga el hecho diferencial jurídicamente en el Estatuto de Gernika, y fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la cláusula de reserva de derechos históricos establecida en la disposición adicional primera del Estatuto nos indica que nos encontramos ante una norma vocacionalmente transitoria que quizás esté a punto de llegar a su estación término. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Orain teso erkoreka altuit. Bueno, arratsaldeon. Gernikako estatutuak 20 urte betetzeak hainbat gogoeta eragin dizkit niri, baina hori guztiak hemen azaltzea ezinezkoa denez, batez ere bi nabarmenduko nituzke. Lehenbizikoak zerikusi zuzena dauka, lotura zuzena dauka, estatutuaren ondorioz sortutako erakundeekin, alegia erakunde autonomikoekin. Eta nire kasuan gainera uste dut ezinbestekoa dela erakundeen aipamen hau egitea, gauza jakina denez, azken urteotan, estatutuaren ondoriozko erakunde hauen arteko bateko zuzendaria izan naizelako. Ohorea izan dut horretarako eta aukera ederra. Baina erakunde horietako baten zuzendaria izan nazenez, alegia herri arduralaritzaren euskal erakundearen zuzendaria, uste dut albora ezineko kontua dela aipamen instituzional hau egitea. Eta hildo honetatik zer azpimarratuko nuke? Nik uste dut estatutua aprobatu zenean, eta estatutuaren ondorioz benetan euskal podere politiko autonomoa egituratzeko aukera izan dugula. Aukera mugatua, azken batean estatutuak autonomia bide bat, autonomiarako bide bat zabatzen duelako, baina azken batean egitura autonomiko benetazkoa, edukin material funtsezkoak dituena. Eta horren adibide gisa nik aipatuko nituzke azken urte hauetan Euskal Autonomia Erkidegoan eman izan diren hainbat eta hainbat legeak, gizartearen zenbait arlo arautzeko, hainbat eta hainbat diruzak erabili izan dira aurrekontu publikoetan baita ere politika autonomoak eta propioak egiteko, hainbat eta hainbat arlotan Euskal Erakundeek administratzeko zuzenean, administrazioa zuzena egiteko aukera izan dute, eta baita ere, programa eta politika publiko asko egin izan dira gizarte sektore askotan. Hori ukaezinela, eta hori
estatutuaren ondorio argi eta albora ezina da. Kontua da, honen ondoan, azpimarratu beharreko beste kontu bat ere, beste puntu bat ere badagoela. Nire aurretik hitz egin dutenek nabarmen arazi dute, eta nik uste dut hori salatzeko kontu bat dela. 20. urteurren honetan, oraindik estatutuaren zati handi bat garatu gabe dagoela alegia. Eta garatu gabe, batez ere, Estatuko gobernuan buru izan direnek oztopo eta era guztietako eragozpena jarri dituztelako eskualdatzeak, hau da, estatutuaren zenbait osagai osatzeko, edukiz osatzeko behar diren eskualdaketak bertan behar utzi dituztelako, eta nahiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundetatik Eusko Legebiltzarrak behin eta berriro gainera izan du hori, nahiz eta Eusko Legebiltzarrak aho batez behin baino sarriagotan eskatu arren estatutuari behar bezalako garapena ematea, hori zoritxarrez oraindik ez da eman, eta nik uste dut estatutuaren azken 20 urte hauetako historiak duen punturik ilunenetakoa edo ilunena agian hauze izango litzatekela. Baina estatutuari esker egin izan diren posible izan diren gauzen artean, aipatuko nuke niri neuri behintzat dagokidanez euskararen kontua. Nik uste dut euskarari dagokionez eta euskararen historia zaharrean estatutuak benetan inflexio puntu bat osatzen duela. Iraganean ez bezala, gaur egunean estatutuari esker, estatutuaren ondorioz, euskarak balio ofiziala dauka, eta bai erakunde publikoetan, erakundearen barnean, bai erakunde publikoen arteko harremanetan, eta baita ere erakundeak herritarrekin dituzten harremanetan, balio eta eraginkortasun osoz erabil daiteke euskara gaur egunean. Iraganean, mendetan ez da hori posible izan, espada, Errepublika garaiko esperientzia oso labur txikia, eta inoizkotan, han eta hemengo udaletan erabili izan diren, euskara erabiltzeko egin izan diren alegin puntualak. Baina, horiek, nik uste dut, ez direla benetan aintzakota hartzeko modukoak, eta ikuspuntu horretatik estatutua benetan abia puntu garrantzitsu bat izan dela, eta euskarari dagokionez bintzat erronka berriz betetako garai berri bat zabaldu duela. Eta erronka horrei erantzuteko alegin asko egin izan da, eta nik bintzat ibapetik egin izan duanari dagokionez, aipatu nahiko nuke, euskara gaitzeko egin izan den alegina, egin izan den esfortzua, euskara gaitzeko benetan orain arte, baztertua izan den esparru askotan, behar bezala erabilia izan dadin. Arlo zientifikoetan, arlo ofizialetan, administrazioan, maila juridikoan, eta bar. Orain arte, esen hori posible, eta estatutuari esker, eta estatutuaren ondorioz egin izan den aleginari esker, eta neurri handi batean estatutuaren ondorioz sortu izan diren erakundeen bultzadari esker, hori posible izan da. Neurri handi batean, ez bakarrik erakundeen esker. Bueno, bigarren gogoeta bat baita ere nahiko nuke mahai gainera ekarri. Eta bigarren gogoeta horrek estatutuaren zerapen gehigarriarekin zerikusia dauka. Kasu honetan, arrazoi askok naramate zerapen hau aipatzera, batzuk emotiboak dira, beste batzuk arrazoi sendoagoak dira. Zerapen gehigarriaren kasuan argi dago, oso zaila dela, zerapen honen esan nahia norainokotasuna zehaztea. Azken batean, historia bere ganatzen duen arau juridiko bat delako, arau juridiko baten aurrean gaudelako, baina historia bere ganatzen duen arau juridiko baten aurrean, eta horrein esan nahia zehaztea gauza erabat zaila delako. Baina nik orain nahiko nukeena azpimarratu bakarrik zera da. Zerapen hau, arau juridikoa dela, ez dela esaldi erretoriko hutsa, arau juridikoa dela, eta estatutuaren gainontzeko arauek hainako balioa duela, eta bigarrena, arau juridiko honek, estatutuak barnean daraman arau juridiko honek, iragankortasunez, transitoritatez, betetzen dituela, bere aurretik datozen arau juridiko guztiak. Beraz, zerapen honek, erakusten ematen du, estatutuak bere ganatu egiten duela, Euskal Herriaren autogobernurako historia
ez dela bukatzen estatutuarekin, ez dela estatutuarekin hasten, baina estatutuarekin ere ez dela bukatzen. Eta estatutuak berak ontzat hartzen duela gainera, hortik bide bat dagoela, eta estatutuak ate zabal bat uzten duela, hildo horretatik, autogobernuaren hildo horretatik aurrera egin ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Josu. Tiene la palabra ahora Carmen Gallastegui. Bueno, mi perspectiva es totalmente económica y voy a empezar diciendo algo que todos estamos hartos de oír, y es que la construcción del mercado interno en Europa ha traído la atención sobre conceptos como competitividad, necesidad de coordinación y flexibilidad. Y estos conceptos yo creo que no solo tienen interés o nos aplican al sector privado, sino son muy importantes cuando estamos en el campo de decisiones del sector público. Y en Europa existe la necesidad de dotar al sector público europeo de un diseño adecuado y llega planteándose un debate que incluye muchos aspectos que tienen que ver con el principio de subsidiariedad, que tienen que ver con la coordinación de las políticas fiscales y que tienen incluso que ver con el hecho de si Europa tiene que configurarse o no como un Estado federal o como un Estado confederal. Saben ustedes que la Constitución, después de la democracia, permitió que en el Estado español nos reguláramos a través del Estado de las Autonomías y, concretamente, en la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del Estatuto de Gernika, que es hoy nos ocupa, y del concierto económico, que aparece en el artículo 40 del Estatuto, donde se dice que para poder financiar adecuadamente las funciones, el País Vasco va a tener su propia hacienda autónoma. Entonces, estas dos piezas legales, el Estatuto y el concierto, se pueden analizar desde un punto de vista económico de una forma muy amplia. Entonces, como no tenemos tiempo, simplemente me voy a limitar a decir que creo que el concierto y el Estatuto, desde la perspectiva económica, siguen un diseño que permite la consecución de los objetivos que el sector público, cualquier sector público debe conseguir. Es decir, que si miramos al amplio consenso que existe en la literatura acerca de las actividades que necesariamente tienen que llevarse a cabo de forma descentralizada o de forma descentralizada, nos daremos cuenta que el concierto y el estatuto cumplen con ese consenso amplio que existe en la literatura. De hecho, yo diría que una manera de entender el concierto y el estatuto es precisamente como una forma específica en que hemos tenido de desarrollar algo que es un principio de hacienda pública crucial, que es el principio de suficiencia. Y que es que este principio de suficiencia dice única y exclusivamente que una vez que está justificado que existan competencias de gasto, es decir, competencias económicas de gasto que puedan ser descentralizadas, porque es mejor que sean descentralizadas, es imprescindible que se dote a cada nivel de gobierno de fuentes de recursos propias e independientes para poder ejercer esas competencias de manera eficaz e independiente. Y esto es precisamente lo que el concierto consigue. De hecho, hay muchas características del estatuto y del concierto que me gustaría destacar, pero desde el punto de vista económico, que creo que soy la única que voy a hablar aquí de esto, me gustaría resaltar que el sistema del que nos hemos dotado implica la existencia de un riesgo unilateral. Nosotros somos un país en el cual tenemos nuestros propios ingresos fiscales y eso quiere decir que existe un claro incentivo hacia una buena gestión, porque cuando gestionamos mal nuestros ingresos fiscales estamos directamente penalizados con una disminución en los recursos que tenemos para asumir las competencias, para poder gastar en las competencias asumidas. Además, la Hacienda Vasca tiene que saber y sabe que no le queda más remedio que ajustarse a los ciclos económicos y que si quiere llegar a una gestión ortodoxa, y eso nos lo impone Europa, pues tiene que tener claro también que los ingresos fiscales son variables endógenas, son variables que no solo dependen de su propia política discrecional, sino de los avatares que tenga el contexto macroeconómico y de la evolución que puedan tener variables relevantes. Entonces, la autonomía, tanto normativa como de gestión, que el estatuto y el concierto nos permite, como decía yo, nos ha permitido hacer muchísimas políticas económicas, nos ha servido para aprobar nuestra propia normativa en impuestos tan cruciales como el IRPF o el impuesto sobre sociedades, nos ha servido para crear figuras alternativas en el campo de las finanzas, pero es que lo que quisiera destacar es que en el futuro este margen de maniobra económico que tenemos en la Comunidad Autónoma y en Navarra todavía va a ser más importante, porque en la Europa de la moneda única la política fiscal va a constituir, y de hecho ya constituye prácticamente el único instrumento, el único margen de maniobra disponible para que cada ente público pueda ejercitar sus propias políticas.
Y como lo esperable es, y esto es lo que está ocurriendo, no tenemos más que echar un vistazo alrededor, que no todas las economías evolucionen de forma sincronizada, sino de forma asimétrica, el disponer de instrumentos autónomos de actuación como los que nosotros tenemos se hace indispensable. Por otro lado, como les decía, yo creo que no tenemos más que mirar a los hechos y a las cifras para darnos cuenta de cómo el estatuto y el concierto han permitido que el sector público en la comunidad autónoma haya tenido un gran protagonismo. Hay otro tema que quería, lo menciono en las dos hojitas que tenemos ahí de ponencia, y es que existe un reconocimiento, y con eso ya termino, es que existe un reconocimiento implícito y a veces explícito de que el diseño que actualmente tenemos vigente, al menos desde el punto de vista económico, representa un ejemplo de articulación de relaciones fiscales y financieras entre ambos ámbitos distintos de gobierno que yo creo que reúne todos los requisitos que en Europa se están barajando como formas alternativas de institucionalización para la propia Europa. Y esa cuestión es muy compleja y es una cuestión de gran relevancia y que requiere más tiempo para ser tratada. Pero simplemente permítanme que les mencione que existen razones claves como son la heterogeneidad de gustos que existen entre los ciudadanos, la información asimétrica que existe entre el centro y las distintas jurisdicciones, la necesidad de tener gobiernos fiables, que ahora está tan de moda esta palabra, el hecho de que exista incertidumbre acerca de las condiciones locales macroeconómicas o acerca de los efectos que nuevas políticas económicas pueden tener, todos estos factores son elementos que apoyan la presunción, y esta es la idea dominante en Europa, que la descentralización de competencias y de fuentes de recursos está plenamente justificada, y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Entonces yo creo que podemos concluir, basándonos tanto en argumentos teóricos como en la experiencia que hemos vivido en estos años, que el disponer de una hacienda autónoma constituye un acervo de indudable valor para el logro de un progreso económico sostenible y equilibrado, que nosotros tenemos instrumentos económicos, fiscales y financieros que nos han permitido hacer frente a problemas acuciantes y que el reto para el futuro está bien claro, que lo que tenemos que hacer es mantener estos instrumentos, reformarlos en todo aquello que sea preciso y sobre todo, y esto es lo crucial, hacerlos operar eficazmente en el nuevo contexto en el que estamos, que es el contexto europeo. Muchas gracias, Carmen. Ahora José Luis Ziñarito, Casantayo, Santa. Hizkuntza eta kultura estatutuaren 15. urteurrena dela eta euskaraz egin dut Estoniuserako nire artikulua, erdal itzulpena ere hemen dago norbaitek, kazetarien batek, edo besterik beharko bal. Esan behar da, aurreproiektua bilatzeko aukera indar politiko guztiak izan zutela, Amerikak bidali zutela, 12. NK garaiarean ez zuen irati nahi izan, bakituen bere arrazoiak nunbait. Eta besteak izan ziren eta zarera ordenaren arabera LKI, PSPK, PSPSOE, NVAJ, PSORT, EKA Partido Carlista, Euskadiko Ezkerra, UCD, APEC eta LA. Gero, 20 ponentzia bat izendatu zen, eta hor parte hartu genuen zenbait ordezko gero suplenteke. Niri tokatu zitzaidan, gero 6. artikulua izango zena, beraz hizkuntzarena idazten. Lehenagotik, idatzitan neukan, aurre proiektuan parte hartu behar. Esan behar da, zebek izan zuen eukera, baina garaiaretan ez duela erakundetan parterik hartzen. PSORT, EPK ez zuten azartzerik izan, ez zutelako ordezkaritza instituzional. Hizkuntzari buruzko talde bakoitzak aurkeztutako testua jakingarri lirateke hemen ditut, baina izan denez ez dut inor aspertuko lektorarik ere ez dutulako aipamen bat zaltu. Harrigarria bada ere proposamenetariko esaldi batek la normalización lingüística del euskera que permita superar la situación diglótica de Euskadi, ez diglosia hitza onartu nahi izan afekko ordezkariarentzat gaixo bat egin zenen bat zelakoa. Beste batzordekide baten zatorrea legegizona bera, garaiaretan araba zelkidea zena, horrek ere ez duela bera jerga hori ezagutzen eta kentzea egokioa zela adierazten. Erantzun genion, jerga juridikoan ere badirela izarraroa, baina horren gelditutan etetzen da. Arazo bat eta atzo agintari baten agertu zelako, zan nahi dut, hizkuntza propio hizkuntza nazionalaren arteko berizkuntza. Poker
atzoko elkarreketa baten hortik aipatzen baitzuen eta ez zuen egia inundik nora izan. Euskara Euskal Herriaren hizkuntza propioa zen. Hori, aurreproiektuetan bi alderdi eskatu zuten, PNV eta PP, Partido del Trabajo. De batzuk esan zuten, LKI, el euskera será la lengua oficial de Euskadi, ORTEC, el euskera será como el castellano la lengua oficial de Euskadi, Alianza Popular, el vascuence será como el español la lengua oficial de Euskadi, Partido del Trabajo, la lengua propia de Euskadi es el euskera vascuence, NV, la lengua propia del País Vasco es el euskera, eso es, el euskera y castellano son las lenguas oficiales de Euskadi, SFK, el idioma originario de los vascos, el euskera, Euskadi euskera, el euskera es la lengua nacional de Euskadi, UCD, el vascuence será como el castellano la lengua oficial del País Vasco, eta Partido Demócratas Independientes y no puede existir a vasca, lengua de enseñanza de castellano y euskera son las lenguas oficiales de Euskadi. Beraz, esa egia azo, egiari horretan agertzen zen bezala, errebajetan gero lengua nacionaletik lengua propiara itzulitza. Gainera beste gozatetan behar da, la lengua propia de Cataluña eta Katala zauko estatutuaren proiektuan eta onartu zela. Hori gero pasatu dela, ez bakarrik gurera, baita ere kronologikoki Galiziakora eta Balearizako ere, zoritxarez, Nafarroan eta Valentzian, Navarrete eta Valentzian ez zer hori horrela finkatu aliz. Gero, hor badago interesgarri bat hizkuntzaren ofizialtasuna erregulatzean hori dago kion, eta hori erakunde amankomunen eskuetan uzten da, beraz, biztan da, eskolegilizarra, ez jaurlaritza direla, legegile eta administrazio, beraz, exekutibo gisa, eta hirugarren bat ere aipatzen dena da instituzio akademikoa euskaltzen. Nik uste badagoela aspekto bat oso interesgarria eta labur dituz izango nukena da, iparaldeak ere zein bostak aipamen zehaz bat egiten duen. Eta hori, Nafarroako foru erkidegoarekikoetan ere, gero aipatzen da, geroako dagoen artikulu bat. Hori, solaskide falta, bai, Nafarroako kasuan, gainera, zoritxarrorago, eta iparalderako ez da klosatu ahal. Eta hor, azkenengo lerrokadan aipatzen dut artikuluan Kahaluniren kontua. Kahaluniren kontua da, Flandria eta Herbereetan artean dagoen akordio bat, Flandriako Erkidego Autonomoan eta Herbereetako Países Bajosko zerean, erresumaren artean eta da hizkuntza erakundetze amankomun bat egiteko. Zorizarrez, Frantziako Flandriak, beraz, Dunkerkeko arrondizemanen hori ez da inundik nora onartu izan Frantziako Republikaren zat, hizkuntza bat eta bakarra baita. Gero, zeigarren artikularen garapena ere, nik uste ondo egin dela, euskararen normalizatzeko oinarrizko legea. Sekula kantan, ez dugu izan, guk horrelako legerik euskararekiko. Asegarria den edo ez hori beste kontua. Dena dela, hori beste momentuko eztabaida baterako utziko nuke, eta gainera uste dut Erkorekak ere aipamen bat egin duela, eta beraz horretzen dizuet nire komentarioa. Berearen higo berekiz joango zelako. Gero, kulturaren kompetentziak, amazazti mereziko begarren artikuluetan erregulatzen da, kultura, feder, historia, arte, monumentu, arkeologia, zientzionariak, eta bat. Hor badago beste arazo bat, eta da, jarraitu behar duen estaduan egoten kultura ministeritza bat, nik uste dut ez, gainera kultura ministeritzat uste dut arti modernoa direla, eta degolen denporakoak, eta gero beste gauza da hori nola banatu den kompetentzien artean horu administrazioen artean, baina hori ere alde bat eruzko, nik uste kompetentzia esklusiboen aldezik hor badagoela zer pentsa eta zer zabe. Eta gero, estatutuaren 28. artikulua aipatuko nuke, hiru lerrokaetan, hiru gai interesgarri apeitzumentu. Bat, autonomia erkidegoen arteko banaketa hitzarmenak egin alizatzea, beraien kompetentzia zoi diren, zerbitzu objektiba egiteko eta elkarri laguntzeko, horzatzen da Nafarroa, eta uste hori ere garatu beharko litzatekera. Eta gero, beste herrialde historiko foralekin, eta uste hori konstituzionera ipatzen dela, eta hor badagoela beste beraien kompetentzia gai askoren artean zerbitzu garrantzitsu bat gure hizkuntza propio eta nazionalaren zakatzen hori da euskara. Argitarar ikusten da Nafarroako foru erkidegoarekin eta diputazioarekin egitekoa dela, baina zoritxarrez gaurko indarren korrelazioak hori okerrera eraman duela aldirekin
Baina, esan behar da, hor, noizbait eta nolabait sortu beharko litzatekeela, holako zera indarren korrelazioa aldatzen den. Eta uste dut hor, hizkuntzan eta kulturan adibidez, bide adibidez jartzeagatik, euskaltzen dira, hizkuntza laudio prozesu sortua baitira, hor badutela eregin, nik uste dut, hasierako izaldian ere, aipatu dela, rola Alberto Kutxuta aipatu duela, okerespan dago, eta hor, hogeita meikatik, geroztik ere, uste dut, badaugula eregin, eta nori entzun, badaukatela gure politikari eta gobernatzaileak. Beste nik. Gracias, José Luis. Tiene ahora la palabra Gregorio Mujer. Bueno, hablar de la perspectiva histórica se puede enfocar desde muchísimos puntos de vista y evidentemente hay que elegir. Yo voy a referirme brevísimamente al engarce del estatuto con el planteamiento de la autonomía tradicional, es decir, con los fueros y sus derivaciones que llegan a este siglo, y por otra parte lo que acontece en concreto en la tradicional democracia entre el 76 y el 39. Bueno, yo no voy a hablar de la experiencia de autogobierno de nuestro pueblo, es un dato esencial de nuestra historia, no es un artificio de la contemporaneidad como algunos quieren. Existió un Estado de Navarra hasta 1841, existió una amplia autonomía en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Esto se conoce más o menos, lo que se conoce peor es cómo este mundo se vino abajo, y lo conocen mal el gran público, los políticos y desgraciadamente también los académicos. Pero bien, de todo este mundo yo únicamente me quiero referir al principio subyacente a la foralidad. Un elemento esencial de la cultura política tradicional que estuvo presente en todo el debate de la pérdida de los fueros fue la consideración de los territorios o de la comunidad de los territorios como sujetos políticos. Es la idea de que se tenía un poder originario que tenía cierta virtualidad constituyente. Y esto llevaba a la forma pactada de relacionarse con la monarquía absoluta o atemperada o con el Estado constitucional, y llevaba sobre todo a la idea de que las relaciones que se establecían tenían un contenido de bilateralidad, es decir, eran relaciones, en cierto modo, habría que matizar, horizontales y no verticales. Y este fue el problema que se produjo con el Estado constitucional. Y el problema está en que no es que se discuta la unidad política que había existido y había funcionado satisfactoriamente durante muchos siglos. Se va a discutir la ecuación unidad política, unidad constitucional. Navarra pasó por ella en las circunstancias conocidas, pero Álava, Guipúzcoa y Vizcaya no la aceptaron, la tuvo que imponer por la fuerza Cánovas el 76. Lo que sustituyó al fuero, convenio económico, conciertos económicos, fueron otra cosa, evidentemente. Pero cuando el país pudo expresarse, cuando hubo coyunturas favorables y se opta, como era lógico, por el posibilismo autonomista, se va a tener cuidado en salvar los principios. Es decir, que no se renuncia al derecho histórico, en el fondo, a ser un sujeto político. Bueno, esto en el Estatuto del 79 se resolvió, como se sabe, con la cláusula de reserva. Bueno, el segundo aspecto al que me quería referir ya entrando al Estatuto, aunque este punto creo que es importante, es el referente al consenso en su obtención. El Estatuto se va a elaborar y a negociar después del enorme trauma que fue el paso, la elaboración de la Constitución, el paso en el Congreso y en el Senado. Hay que recordar qué es lo que pasaba aquí en el otoño del año 79. ¿Cómo estaba, en el otoño del 78? ¿Cómo estaba el ambiente caldeado? ¿Qué es lo que ocurrió en la campaña constitucional? Y bueno, ¿cuál fue el resultado? La verdad es que yo me acuerdo cuando estábamos reunidos en la Diputación de Guipúzcoa y llegaron las noticias del resultado del referéndum constitucional, cómo se cambió el color de muchos de los que estaban en la mesa debatiendo en aquel momento el tema de la Hacienda, precisamente. El Estatuto se vio desde ese punto de vista como una especie de última oportunidad para no perder el tren de la reforma política, es decir, no quedar en el vacío absoluto en que hubiera quedado el país si en el Estado se acerca con entusiasmo la Constitución y la reforma y aquí no hubiéramos tenido nada entre manos, hubiéramos quedado en manos de los rupturistas.
Esa fue la razón por la cual hubo un debate durísimo entre nacionalistas, entre los que decían hay que participar, entrar por la vía de la reforma con todos esos condicionamientos, y los que empujaban el país hacia aventuras, porque realmente aquello eran aventuras. Fue un debate durísimo. Y ese debate se ganó porque hubo un pacto con los socialistas. Y eso es así. Ya desde el Tratado de la República se pensaba que la única manera de avanzar sin romper era este pacto. Y esta alianza no funcionó bien en la preautonomía, fatal en la Constitución, y volvió a funcionar en la elaboración del Estatuto. Pese a que los socialistas tenían Solchaga sobre todo, inexplicablemente, porque después en el tema de Navarra hay que ver cómo se comportó. No les gustaba el concierto económico, no gustaba la educación ni el orden público, pero pactaron con bastante generosidad. Y esta alianza pues fue realmente válida, porque primero permitió que en la Asamblea de Parlamentarios se sacara el tema con bastante comodidad, permitió arrastrar a la derecha, que no era nada autonomista, sino todo lo contrario, permitió superar los problemas en Álava, permitió dar a Navarra el tratamiento mejor que se le podía dar en el Estatuto, teniendo en cuenta que estaba ya el pie forzado de la Constitución, y sobre todo permitió ganar el referéndum, porque si no se hubiera perdido. Se ganó el referéndum con 53-54% de los votos. Yo creo que esto del pacto político amplio sobre dos ejes tradicionales del país fue importante y a recordar. Y para terminar diría que el Estatuto había conseguido 3 importantes objetivos. Primero, el respeto a la tradición política vasca a través de la cláusula de los derechos históricos. Bueno, se puede decir que esto es algo principial, pero sabemos que los principios tienen siempre una vertiente pragmática y utilitaria a utilizar en los momentos más intensos. Segundo, se dio la solución mejor posible, teniendo en cuenta coyuntura y relación de fuerzas. No olvidemos lo de la relación de fuerzas, que es el principio sagrado en la política, y parece que lo olvidamos, parece que no existe Navarra y que no existe Álava. Y por último, permitió dotar al país de un poder político importante. Y no quiero olvidar que entre los artículos 40 a 45 estaba el concierto económico. Sí, esa es la historia, a mi juicio, por lo menos tal como la viví o la percibí, de la elaboración del Estatuto. Ya sé que el desarrollo del Estatuto ha sido distinto, que el principio político en que se basó no ha servido después para el desarrollo, porque no ha sido un acuerdo continuo y dialogado entre dos partes que van ejecutando lo que correspondía a un pacto, que ha sido ejecutado unilateralmente y después, ante desaguisados, ha sido judicializado continuamente el Estatuto. Pero bueno, yo creo que para mí, por lo menos hoy, el Estatuto ha permitido hacer mucho y muy importante en la comunidad autónoma, y eso, pese a las enormes incertidumbres que se tenían en aquel momento, a las circunstancias muy difíciles, tiene que ver con la visión de los que, frente a los cantos de sirena que no llevaban realmente a ningún sitio, apostaron por el posibilismo estatutario. Muy bien, gracias, Gregorio. Tiene la palabra Martín. Pues muchas gracias, y voy a entrar directamente en materia. Bueno, el punto de partida de las relaciones entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca es la existencia de dos comunidades autónomas diferentes. Y entonces yo, en mi pequeño escrito, lo que he planteado es la existencia de dos tipos de niveles de relación. Un nivel de relación que sería el nivel de relaciones formalizadas, encuadradas dentro de un ordenamiento jurídico, que es el ordenamiento jurídico constitucional, y otro nivel de relaciones que podríamos calificar como relaciones no formalizadas o, cuando menos, no encuadradas en este precepto constitucional. Pues bien, la Constitución, en el artículo 145, prevé dos niveles de relaciones entre las comunidades autónomas, uno importante, que es el de los acuerdos de cooperación, que tendría un cierto contenido político, y otro nivel, el más reducido de gestión, el de los convenios de colaboración. El Estatuto de Autonomía del País Vasco y el mejoramiento del fuero prevén, al menos desde un punto de vista escrito, así están los textos,
un nivel de relaciones que parece que va a existir pues más intenso, más fluido entre el País Vasco, entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Establecen cuál va a ser el sistema de esas relaciones, cómo se deben instrumentar, y ahí está, podríamos decir, el marco jurídico de la relación. Sin embargo, entrando en materia en cuál ha sido la realidad, cuál ha sido la práctica de estas relaciones a nivel formalizado, hay que concluir que la realidad ha sido muy escasa. Por un lado, en el nivel de los convenios, pues yo tengo aquí constatados que solamente se han celebrado 3 convenios, uno en materia de salud, otro en materia de gestión de residuos industriales y un tercero sobre la captación de ITB en Navarra, que creo que está en este momento sin ejecución. Y la estrella de las relaciones formalizadas entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca se encontraba en el acuerdo de cooperación que se intentó celebrar entre Navarra y Euskadi en 1996, pero que sin embargo, por las causas que creo que son de todos conocidas, la ruptura del tripartito, el escándalo del señor Otano en 1996, dio lugar a que se estableciera una nueva correlación de fuerzas políticas y que el nuevo gobierno de Navarra retirara ese proyecto de acuerdo de cooperación del Senado, y con lo cual no nació ninguna relación formalizada, ni siquiera en este nivel tan importante. Esto produjo evidentemente unos momentos de crispación, unas relaciones tirantes a nivel institucional entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, y en este momento nos encontramos con que no hay acuerdo de cooperación, y también, dado la posición de los partidos políticos mayoritarios en Navarra, parece que la vía del acuerdo de cooperación es una vía abandonada. Frente a este nivel relacional formalizado, en el nivel de relaciones no formalizadas sí que existen una serie de puntos de encuentro, algunos de los cuales ya se han citado aquí, entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, bien las instituciones comunes o bien los territorios históricos, como por ejemplo en materia de lengua, Euskaltzaindia, en materia de cultura, la institución que nos alberga ahora, Euskikaskuntza, o también en materia de carreteras, por ejemplo para la construcción de la autovía del norte, o en materias menores como agricultura, por ejemplo en la denominación de origen del vino de Rioja. Tal vez más importante en este nivel de relaciones no formalizadas es que esa pertenencia a un espacio cuando menos geoeconómico común y relacionado ha propiciado la participación tanto de la Comunidad Foral de Navarra como de la Comunidad Autónoma Vasca en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y en el protocolo de colaboración Aquitania-Euskadi-Navarra. Es decir, en este momento, a través de estas vías de relación en materia económica, en materia social, se están estableciendo unas relaciones no formalizadas entre los órganos de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Queda fuera de este nivel de relaciones siempre la posibilidad abierta, tanto en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, en la propia Constitución y en el mejoramiento del fuero, de la integración de Navarra en la Comunidad Autónoma Vasca en una decisión que corresponde adoptar a Navarra y a los navarros, pero que sí que sigue vigente y que está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, gracias Martín. Una historia denok ikusi dezakezutenez, nik ez naiz Pedro Miguel Etxenike, bere ordez etorri naiz, batea kanpoan egon dalako eta eskatu dit, bere ordez izazuk izateko. Politika zientifikarako arduradun bezala, ez dut bere hitzak banan emango, baizik eta gure iritzi instituzionala. Eta erdera pasako naiz, komunikabideetan jasotzeko badakidalako euskaraz ez dela aterako gaurkoa, baizik eta erdera aterako gaurkoa, eta interesatzen zaite hau ezagutzea. En el año en que se aprobó el estatuto, lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca participaba en el 17% del PIB del Estado. Participaba con el 17%. Era una cantidad bastante importante. 17. No, del PIB. A nivel industrial era el 17. A nivel industrial era el 17. Bueno, era muy importante la aportación que tenía la Comunidad Autónoma.
Hoy en día eso se ha reducido. Entonces era el 45% de la aportación venía de la industria y hoy en día es el 35%. Pero era una sociedad muy industrializada en ese momento. La investigación para quien produce riqueza por medio de la industria es muy importante, pero para cualquier sociedad es muy importante, porque quien investiga significa que da valor añadido a lo que está haciendo, porque tiene capacidad para darle valor añadido a lo que está haciendo, y no solamente está compitiendo porque tiene un coste más bajo que los demás. Y eso en otros aspectos de la sociedad, como de la actividad social, como puede ser actividades culturales o de comunicación, pues tiene también muchísima importancia. No vamos a ceñirnos exclusivamente a la actividad industrial, pero nuestra sociedad pero ha sido mucho más una sociedad industrial. Y para esa sociedad es muy importante que haya investigación y desarrollo. Sin embargo, paradójicamente, ha dicho Lola Valverde que había una paradoja en el caso de la celebración del estatuto. Paradójicamente, en la comunidad, lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca, no había ningún centro público de investigación en aquel momento. Y tampoco había una universidad, o justo había empezado una universidad. Curiosamente, esta cuestión que tiene que ser tan importante para un territorio que tiene una actividad industrial, pues no se desarrolla. Desde que se pone en marcha el estatuto, ha habido un esfuerzo tremendo para desarrollar un sistema de I+D en Euskadi, y está recogido en el estatuto que hay competencia plena para esa actividad, aunque en la Constitución también se establece que el Estado tiene competencia plena, aunque para el fomento y la coordinación. Yo creo que estas dos ideas no son incompatibles. Sin embargo, hoy es el día en que no hay una transferencia clara en términos de I+D, y en la I+D civil son 246.000 millones de pesetas, de los cuales, si tenemos en cuenta la aportación que tiene la Comunidad Autónoma Vasca, pues serían aproximadamente más de 15.000 millones de pesetas, lo que le correspondería a la Comunidad Autónoma Vasca. La Comunidad Autónoma Vasca participa en los programas del Estado que coordina y que gestiona el Estado como uno más. Y la política que tiene el Estado para gestionar la I+D es una política generalista, homogenizadora, de iguales normas para todos, independientemente de que se dediquen a hacer aceite de oliva o a hacer máquinas herramientas. Y en la participación, el retorno que tenemos es de 4.723 millones, aproximadamente el 1,92%, es decir, un tercio de lo que nosotros aportamos al sistema. Esto, evidentemente, es insatisfactorio, sobre todo si tenemos en cuenta que partimos prácticamente de cero. No se puede competir en condiciones iguales y uno parte de cero. De hecho, la Administración vasca ha sido articular un sistema que compensa este déficit porque no tiene la transferencia para hacer un sistema de I+D que hoy en día gasta en general aproximadamente unos 15.000 millones de pesetas. Y hoy en día 1,3% del PIB vasco, casi 1,2% del PIB vasco se utiliza para I+D. 3 puntos por encima, o 3 décimas por encima de la media del Estado. Pero eso sin la competencia. Sin la competencia. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? En primer lugar, para los que tienen interés en el desarrollo del Estatuto, en el desarrollo de Euskadi como nación, lógicamente que es una reivindicación, pero además es una reivindicación, además de legítima, legal, que recoge en el Estatuto. Pero para los que no tienen interés en esto, también tendría que surgir la preocupación, porque los instrumentos de los que dispone el Estado y los medios de los que dispone el Estado no se utilizan para desarrollar la I+D de la zona. Quien profesa que el Estado lo puede gestionar mejor no puede tener ningún argumento de que eso efectivamente se está haciendo. Por lo tanto, el Gobierno vasco lo que reclama es la competencia, no solamente porque piensa que hasta ahora ha llevado a cabo una gestión
hábil y una gestión decidida en el tema del I+D, sino que quien tiene hoy en día la competencia, porque no ha sido objeto de negociación, no la está ejercitando ni con los medios ni con los instrumentos adecuados. Y por tanto, eso está resultando en un déficit en términos absolutos, ni siquiera en términos que se puedan medir políticamente, sino en términos absolutos. Por esa razón, lo que instamos desde hace tiempo al Estado es a entrar en una serie de negociaciones para articular una vía por la cual esas competencias se pueden ir transfiriendo de una manera, si puede ser escalonada, pero nunca renunciando a la reivindicación que está establecida en la Carta Magna, ¿no? En el Estatuto. Y finalmente, solamente decir que aquí se ha hecho un esfuerzo muy importante porque hay un sistema de I+D en Euskadi, pero que ya que nosotros no tenemos la capacidad para articular todas las normas, por ejemplo en educación superior, en investigación universitaria y demás, disponemos de una herramienta de la que estamos abusando últimamente, que es la subvención. Y eso quiere decir que los agentes que se dedican a la I+D están viciados por una política que está basada exclusivamente o casi exclusivamente en la subvención. Y a nosotros nos gustaría tener todos los instrumentos para poder gestionar esta capacidad. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Me corresponde cerrar este conjunto de intervenciones y voy a hacer de forma muy breve, haciendo unas reflexiones en torno al sistema autonómico en general y en torno al Estatuto de Autonomía del País Vasco en particular, ¿no? Se da la circunstancia, lo ha dicho Lola Valverde antes en su presentación, que coincidiendo con la celebración del 20º aniversario, se ha recrudecido una vez más la política en torno a la capacidad del Estatuto de Autonomía para resolver de forma definitiva la ya tradicional histórica relación conflictiva existente entre el País Vasco y España, y sobre todo se ha reproducido la polémica en torno a la validez o a la invalidez intrínseca del Estatuto como instrumento capaz de desplegar todas las potencialidades de nuestro pueblo. Lo ha dicho muy bien Lola Valverde, el Estatuto está más que nunca desmantelado. Yo he tenido oportunidad de hablar de esto muchas veces, y ya lo he dicho muchas veces, que si bien el balance de estos 20 años ofrece evidentes claroscuros, yo creo, sin embargo, sinceramente, que el resultado habido hasta ahora han predominado claramente las luces sobre las sombras. Es más lo positivo que lo negativo. Pero yo, más que realizar un balance sobre estos 20 años, que al fin y al cabo ya se ha hecho por parte de mis compañeros de mesa, lo que a mí me interesa es un aspecto en el cual también ha incidido Gregorio Monreal, y es rememorar el espíritu que presidió las negociaciones y la posterior aprobación tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía. No tenemos que olvidar que desde el punto de vista político, ambos documentos, tanto la Constitución como el Estatuto, constituyen una propuesta de solución, lo que fueran esto, una propuesta de solución en clave jurídico-constitucional de un grave contencioso histórico que ha afectado de modo importante las relaciones entre el País Vasco y el Estado y que ha condicionado el propio desarrollo del sistema político español, al menos durante los 2 últimos siglos. Por lo tanto, había un grave contencioso que había que resolver. Desde el punto de vista jurídico, esto desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, el sistema autonómico español, y eso lo saben ustedes muy bien, tiene un carácter abierto, puesto que no establece con carácter general una delimitación concreta del cuánto de autonomía, cuánta autonomía hay que conceder o cuánta autonomía hay que reconocer, más que conceder. El texto constitucional, lo saben bien, se abstiene de fijar un ámbito definido, o al menos un ámbito definido rígido, del contenido autonómico. Digo con esto que el texto constitucional en este sentido es flexible. Y esta flexibilidad constituye, en mi opinión, una ventaja evidente desde el punto de vista político, en la medida en que facilita la negociación del contenido del Estatuto y permitió, de hecho, hace 20 años, en 1979, una mayor autonomía a las partes negociadoras a la hora de plasmar estatutariamente el resultado de los acuerdos obtenidos. Hace 20 años, en 1979, esta flexibilidad se puso de manifiesto, esta flexibilidad del sistema autonómico español, se puso de manifiesto no tanto en los principios, no tanto en los grandes principios, sino sobre todo a la hora de asumir ámbitos competenciales. Quizá haya llegado el momento, 20 años después, de aplicar esta misma flexibilidad a los grandes principios que subyacen tras el llamado constitucional. Aspectos tales como el título preliminar,
la disposición adicional, los derechos históricos, esos principios que subyacen detrás del entramado constitucional, quizá haya llegado el momento de analizar y aplicar con la misma flexibilidad con la que se aplicó hace 20 años a otros aspectos, ¿no? Conviene insistir en que la indefinición manifestada en algunos preceptos clave, tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía, constituye en definitiva, constituyó en su momento una indefinición voluntaria. No fue una indefinición involuntaria, sino fue algo querido, una indefinición consciente, porque representaba la expresión de la conflictividad y de esa difusa relación que había entre Constitución y Estatuto, ¿no? El Estatuto, lo he dicho antes, el objetivo primordial del Estatuto era el de dar salida a una situación problemática, a una situación controvertida, y en ese sentido se establecieron importantes cotas de indecisión e incluso de indeterminación voluntaria en los aspectos más conflictivos. Esperemos que con el transcurso del tiempo estos aspectos conflictivos puedan ir solucionados. Y en ese sentido se optó por no afrontar determinadas cuestiones a la espera de que las mismas pudiesen abordarse más adelante, una vez puesto en marcha el entramado autonomía, ¿no? Por lo tanto, la propia antigüedad, tanto de la Constitución como sobre todo el texto, tanto de la Constitución como del Estatuto, favorecía esa indeterminación y en definitiva permitía salvar la discusión sobre estas cuestiones conflictivas. Por otra parte, tampoco tenemos que olvidar que el Estatuto de Autonomía, aparte de constituir un compromiso firme de una determinada coyuntura, de la coyuntura de 1979, el Estatuto, como digo, crece en carácter dinámico y tiene una clara potencialidad extensiva. Tiene reconocida por el propio texto constitucional y el texto estatutario una potencialidad extensiva del Estatuto, ¿no? En el momento actual, el proceso de globalización, y en nuestro caso particular, el proceso de la Unión de Integración Europea, que ha citado desde el punto de vista económico Carmen Arestegui, está modificando profundamente las estructuras jurídico-políticas en las que se ha sustentado el mundo moderno, no ya Euskadi, no ya España, sino todo el mundo moderno desde hace varios siglos, ¿no? Yo creo que este carácter flexible, este carácter dinámico del Estatuto, constituye una ventaja evidente a la hora de proceder a la adaptación del País Vasco a estos grandes retos que tenemos delante y que tenemos a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, a la vista de estos datos, termino con esto, que es una reflexión muy simple. Considero verdaderamente necesaria una reflexión de la sociedad vasca y también de la sociedad española y sobre todo de las élites políticas, tanto vascas como españolas, en torno a dos aspectos concretos. En primer lugar, yo creo que resulta imprescindible indagar con serenidad y con inteligencia las enormes potencialidades encerradas en el Estatuto de Autonomía, por ambas partes. Y en segundo lugar, creo que me parece necesario recuperar aquel espíritu abierto, aquel espíritu flexible que presidió las negociaciones para la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1979. Espíritu abierto que hizo posible la aprobación del Estatuto de Autonomía. Creo que habría que rememorar, habría que volver a aquel espíritu inicial de 1979 para que ahora en 1999 demos un giro, establezcamos una fórmula que nos permita sentirnos cómodos, sentirse cómodo todo el mundo dentro del entramado tanto constitucional como estatutario, haciendo los cambios, las reformas o las mutaciones que sean necesarias para realizar. Nada más. Y por lo tanto se abre ya la fase de intervenciones. Cualquiera de ustedes puede intervenir. O entre nosotros mismos también, porque algunos quieren. Yo creo que como experiencia no tengo dudas o no soy capaz, no tengo capacidad de expresarlas sobre el hecho de que la Constitución y el Estatuto formen un bloque. Ahora bien, como experiencia política, no fueron experiencias similares por lo menos con la Constitución y el Estatuto. La Constitución fue una experiencia absolutamente traumática. El Estatuto, la elaboración del Estatuto fue una experiencia, yo no digo que grata, pero desde luego con muchísimos aspectos gratificantes. De alguna manera permitió aceptar la Constitución, dado que la impresión que se sacó cuando se
Cuando se terminó la elaboración de la Constitución, la impresión que se tenía es que con aquella Constitución había problemas muy importantes de aquí que no se podían resolver. En concreto se pensaba que no era posible sacar adelante el Estatuto. Según no sé, en el artículo 116 o el que fuera de la Constitución, con su planteamiento, en principio no se creía que la recuperación del concepto fuera posible. Es verdad que estaba la disposición adicional tan discutida y tuvo virtualidad para eso y para otras cosas también. Ahora, evidentemente, la experiencia de la Constitución fue enormemente traumática. Recordemos cómo se vivió en el mes de junio y julio del 78, o cómo se vivió la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre cuando pasaba por el Senado. Y bueno, pues parecía que el mundo se nos venía encima y que difícilmente íbamos a salir del trance. Digo, por tanto, que como experiencia, la Constitución, el regusto que dejó la elaboración constitucional fue muy negativo. Por el contrario, creo que era enormemente estimulante, está aquí José Luis Lezuella, pues ver aquel diálogo entre el PNV y el PSOE, que fueron realmente los artífices del Estatuto de Gernika, ver la ponencia, sí, recuerdo también pues a Chiqui Venegas a veces diciendo, bueno, voy a negociar, no quiero afirmar que la lengua, que el euskera es la lengua nacional de los vascos, pero sabiendo que 2 horas más tarde iba a pasar por esto, es decir, que se veía que la voluntad de fondo de los dos partidos eje de la política vasca era consensar el estatuto, incluido en el tema de los conciertos tan mal visto y en aquel entonces por Solchaga, que tenía tanto que decir, puesto que era diputado por Álava, ¿no? Vamos, mi impresión final es esa, 2 experiencias completamente distintas. Ya, lo que ocurre es que, y perdón por la ya que está en la alusión, pero también fue traumática la experiencia de la negociación del propio estatuto entre el Estado y los parlamentarios y las fuerzas políticas vascas. Hay hubo sus más y sus menos, quizá no tan traumática como la negociación de la Constitución, y ahí, a eso iba dirigida mi intervención, hay una cierta flexibilidad, porque en definitiva, Adolfo Suárez, pues bueno, pues ejerció una cierta flexibilidad que no estaría de más que esta flexibilidad se manifestase en este momento, y no solamente por parte del Estado, sino por todas las partes, ¿no? Yo lo que quería reivindicar era este espíritu de flexibilidad, este espíritu de magnificencia. La magnificencia no en el sentido caritativo, sino en el sentido de mirar por encima, de mirar las cosas desde lejos y ver con distancia las cosas y verlas con una cierta previsión, ¿no? Esta es un poco la idea. Yo no iba a intervenir yo, pues, habrá que dar prioridad a... Sí, yo creo que sí. De Carmen Gallastegui, no sé si he entendido correctamente o era puramente un análisis desde una perspectiva económica, ¿no? En torno a quizás el margen ese de autonomía o soberanía fiscal que venimos comentando, un poco manifestado a través del concierto en nuestro caso y el convenio en el caso Navarro. Bueno, me ha parecido entender que ese margen parece que de cara al futuro se manifiesta al alza. No sé si es una reflexión económica, pero desde la perspectiva jurídica, los datos parece que caminan en otra línea y bueno, hay datos que avalan la tesis de que el derecho comunitario, no ve con muy buenos ojos estas cuotas de soberanía fiscal que están reconocidas en la Constitución, por supuesto, y en el Estatuto, etcétera. Entonces, quizás despertar un poco la reflexión sobre de tipo prospectivo qué puede pasar por este camino. Y quizás preguntarle también a Bruce Jauregui, que sé que ha estudiado un poco estos temas, pues cuál es la perspectiva que él ve, porque lo cierto es que como piedra angular del estatuto podemos decir que está ahí el concierto y bueno, pues en un momento de amenaza bastante palpable y yo creo que también lanzar un poco al aire reflexión a las élites políticas que se ha mencionado, porque creo que en este aspecto van bastante a la deriva, ¿no? O sea, realmente las reivindicaciones que se hace de la defensa del concierto creo que son unas proclamas políticas que ante el Tribunal de Justicia pues poco o nada van a resultar. O sea, la defensa que han hecho los políticos locales, supongo que asesorados por juristas, imagino, pues yo realmente creo que tiene un sustento jurídico mínimo. Entonces, quizás ver cuál puede ser la evolución, ¿no? Gracias.
Yo quería mirar al margen de maniobra que el concierto proporciona en Europa, porque nuestro futuro está en Europa, está claro que estamos en él, ¿no? Entonces, desde el punto de vista europeo, yo creo que se está observando la tendencia de que es evidente que va a tener que haber una armonización en las políticas fiscales dentro de los Estados miembros europeos. Nosotros, como tenemos nuestro propio margen de maniobra, también vamos a estar sujetos a unos procesos de armonización. Pero, sin embargo, también es cierto que en Europa hay una conciencia de que el único instrumento que pueden tener tanto los Estados miembros, como en nuestro caso la comunidad navarra o la vasca, para poder ejercer algún margen de política económica cuando los ciclos no son asimétricos es la política fiscal. Por lo tanto, en Europa yo preveo, lo que yo estaba diciendo es que si siempre ha sido importante tener margen de maniobra, ahora que estamos en Europa y con una moneda única y por lo tanto que hemos dejado de tener otro tipo de instrumentos de política económica en nuestras manos, es todavía más importante que dispongamos de la política fiscal. Y lo que entiendo que tú me dices es, eso puede ser verdad, pero la probabilidad de que eso ocurra es muy pequeña. Y la respuesta es que creo que no, porque creo que en Europa también ellos se están dando cuenta de que algún instrumento tienen que dejar para que cosas que son asimétricas puedan funcionar, cosas que no están sincronizadas puedan funcionar. Entonces, sin duda vamos a ir a una armonización, sin duda. Pero lo que yo siempre he venido manteniendo es que la armonización no tiene por qué significar homogenización. Entonces, claro que habrá principios armonizadores, pero no tiene por qué ser todo homogéneo. Y de hecho no va a poder ser todo homogéneo, porque hay economías que tienen un componente del 70% de servicios y otras tienen el 70% de industria, o de sociedad. Y por lo tanto, los ciclos a los que se sujeta la economía con muchos de servicios no van a ser los mismos que la economía industrial. Y el único instrumento disponible, porque la política monetaria común no va a servir, son los instrumentos fiscales. Y también querría decir que en relación con lo que decía Gurusho al final, que yo creo que lo que estaba intentando decir con el concepto y con el estatuto desde el punto de vista económico, que son las gafas que siempre me pongo, no tengo otras, es que precisamente necesitamos una lectura de estas flexibles, ¿no? Y creo que se puede, porque hay margen para ello. Y cuando estoy defendiendo que vendamos el concierto bien en Europa, es porque creo que se puede hacer, porque creo que hay margen en Europa para que lo entiendan. Y me parece que lo entienden porque la racionalidad económica sí lo indica. Y además, lo que se está discutiendo en Europa de cómo lo van a diseñar el sector público, el suyo, el europeo y nuestro, está en consonancia con las líneas que se pueden extraer del diseño del sector público desde el concierto y el estatuto. Ese era mi punto. No, brevísimamente, porque creo que el protagonismo corresponde al público en lo que me has presentado. Quiero decir que, bueno, contamos con datos favorables y desfavorables. Datos favorables a que se reconozca nuestra peculiaridad, valga la expresión, en la Unión Europea son, pues lo que ha dicho Carmen, que efectivamente hay una diversidad de situaciones muy grande dentro de Europa y por lo tanto no hay una homogenización tan consolidada como la que puede haber dentro de los Estados. Y en ese sentido esto nos puede favorecer la idea, ¿no? Como dice Carmen muy bien, habrá que vender bien el producto. Hay que vender bien el producto y hay que ser muy prudentes en este asunto, ¿no? Y desfavorable, pues bueno, pues hay una tendencia clara, no solamente a la armonización, que eso es evidente, sino también a la homogenización en la Unión Europea. Los Länder alemanes, que tienen una autonomía profunda, enorme, consolidada, tradicional, histórica, se están viendo con grandes dificultades para mantener sus cuotas de autonomía dentro de la Unión Europea. Pues bueno, si esto está ocurriendo en los Länder alemanes, ¿qué pasará en nuestro caso, no? Por lo tanto, las cosas no son tan claras. Hay elementos favorables, hay elementos desfavorables, y desde luego hay que jugar con mucha inteligencia y desde luego con mucha flexibilidad, y hay que conseguir por todos los medios conseguir el consenso y conseguir el apoyo por parte del Estado, porque en definitiva esto creo que es fundamental en este sentido. Bueno, creo alguna intervención más. Si no, le cedo la palabra a Javier, que quería decir algo. Era una aportación también, bueno, a nivel de reflexión sobre el estatuto, a través de las intervenciones vuestras sobre la recuperación del espíritu que presidió la aprobación. Aunque particularmente creo que ya el estatuto ha perdido la virginidad hace tiempo. Ha sido objeto, a mi modo de ver, de 3 secuestros escalonados. Y en ese sentido yo veo muy difícil. Ahora, lo que sí creo es que la experiencia puede, precisamente en base a los resultados que podemos más o menos coincidir en que hay sucesivos y negativos, puede, más que por
voluntad y por ilusión, por necesidad, recuperarse aquello sitio. Yo concretamente ahora cuando estoy hablando me estoy olvidando de lo que he dicho antes, he hecho una exposición teórica, pero yo no puedo prescindir de una experiencia que tuve, como alguno que puede estar en esta mesa, durante 4 años, pero en caso concreto de participación en la Comisión Mixta de Transferencias. O sea, no tiene nada que ver el estatuto, lo que leemos, con lo que luego se cuece en algo que es esencial, que es, pues claro, la competencia ha sido asumida por el estatuto, eso decimos todos teóricamente. Pero todo el mundo sabe que evidentemente en cuanto a la transferencia que aporta medios materiales humanos no está encima de la mesa, es inútil tener la competencia. Claro, en ese mundo ya se sufrió el primer secuestro, el secuestro de la administración, con lo cual ya esa idea política, esos fundamentos constitucionales, toda esta ilusión, esta flexibilidad, cuando llega al escalón de la administración, en la que desgraciadamente los intereses son mucho más pedestres, interesa mucho más el mantenimiento del presupuesto, el mantenimiento del puesto y el mantenimiento incluso del estatus funcionarial sin tener que hacer traspasos. Claro, esto es una barrera en la que evidentemente hay que dar permanentemente en tablas. Y luego hay un segundo secuestro que es evidente. Y esta experiencia es que ha sido secuestrado el estatuto normativamente. Y puede parecer una blasfemia jurídica hablar así. Pero evidentemente, un instrumento político de integración que se manifiesta por vía normativa como garantía, pero que no es exclusivamente una norma, el que haya quedado reducido al monopolio exclusivamente de interpretación normativista, con pérdida de todo tipo de planteamientos de alcance, y que la gente se sienta muy a gusto con exhibiciones teóricas, de teorías, pero que no solucionan el problema eficaz, o la eficacia que pretendía el instrumento político que haga que funcione la norma. Esto para mí ya es también prácticamente irreversible para consolidar un tipo de jurisprudencia constitucional, que después ya hablábamos de ella, que a mí me parece que es muy difícil cambiar. Si se cambia, no es porque haya que volver a la ilusión, se cambia porque la necesidad apremia y porque el experimento que tiene un tempus dice, bueno, formalmente es válido, pero si seguimos así se convierte en inválido por ineficacia sobrevenida. Ese es mi planteamiento desde la perspectiva, ya mezclando un poco la condición teórica aplicada a la expresión con la evidencia práctica desde puestos históricos de administración, por los que cada uno ha pasado. Es un poco la visión real también. Ha hecho una referencia sobre proclamas de los políticos. Yo iría más lejos y veo con alta frecuencia que hay proclamas que este año. Y pediría a los políticos activos, y yo no tengo política activa, no tengo ninguna administración política, que la falta de rigor en muchísimas intervenciones, sean proclamas o soflamas, a mí me acerca. La falta de rigor en lo que manifiesta. De ahí yo no deduzco en absoluto que en este momento pueda haber una estrategia común que pueda ilusionar a este país por la vía del autogobierno. Y digo expresamente el autogobierno, que no es otra cosa que el estatuto de autonomía. Y después se ha mencionado, y termino, el tema del concierto, que es el principal, diríamos, sustento teórico de la especialidad vasca. Yo discrepo, yo creo que tiene 3 patas importantes, que además del concierto está la moralidad en un conjunto y la ley. Da nombre a este país. Y yo creo que estos 3 aspectos están, como están en el Estatuto de Autonomía, bien desde el punto de vista de la lengua, están que muy satisfactoriamente jamás pensábamos algunos, y además viendo la legislación comparada, creo que se darían con un canto de lo que dicen muchísimos países, prácticamente todas las minorías lingüísticas de las minorías nacionales existentes en el occidente europeo y más después, como se ha visto, digamos, en el bloque del Este. Bueno, yo quisiera hacer una pequeña solamente reflexión en relación con el comentario que se ha hecho aquí a propósito de la viabilidad del concierto de cara al futuro y la viabilidad, sobre todo en clave de compatibilidad con la Unión Europea. Y yo creo que en este momento la preocupación de los políticos tiene un fundamento inmediato. Lo que está poniendo en peligro la viabilidad de cara al futuro del concierto económico no es los planes o la posibilidad potencial de cara al futuro de que en Europa simplemente se imponga un sistema de armonización fiscal,
sino una determinada interpretación que en las conclusiones que el abogado general está haciendo en la cuestión perjudicial que ha afrontado el Tribunal Superior de Justicia, que de hecho lo que está haciendo incompatible con la unidad europea no es la existencia en este momento de sistemas fiscales distintos entre Estados, sino la existencia dentro de un Estado de sistemas fiscales diferentes. Lo que va directamente contra el núcleo, contra la raíz del concierto económico, que es un fenómeno casi único en Europa, ¿no? Va a la raíz directamente y exclusivamente de este. Por tanto, lo que peligra, si el concierto peligra no es porque en un futuro más o menos próximo e inmediato, vamos a un sistema de armonización fiscal en Europa, sino porque el abogado general, y probablemente el Tribunal de Justicia, siguiendo las conclusiones, esperemos que no, pero es posible que el Tribunal haga sido las conclusiones del abogado general, está interpretando el principio de homogeneidad europea en unos términos que lo que hacen incompatible con la Unión Europea es la existencia de sistemas fiscales diferentes dentro de los Estados, solamente. Es decir, lo que Holanda puede hacer fiscalmente, Euskadi, aunque tenga un sistema fiscal propio reconocido dentro del sistema constitucional español, no lo puede hacer. Ese es el problema. ¿Más cosas? Bueno, pues si no hay más, gracias a todos por haber acudido y gracias también a los ponentes por su presencia. Nada más.